Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que hemos denominado Presente Imperfecto. Episodio Hola. 2. Pasó, Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Muy Ya pasamos contentos los- de las repercusiones que hemos tenido del primero. Así, del súper primero, emocionados. sí, totalmente. Ya pasamos la primera instancia, que es como la primera función. Salís lleno de nervios, le pones mucha energía. En esta ya calmamos un poco los ánimos, estamos más tranquilos. avanzados, con recorrido o un tipo de recorrido ya realizado. Totalmente. Pero igual Como gracias, gracias Sí. por todas las respuestas. La verdad que Gracias a la- todos por para nosotros. bancarnos, por escucharlo, por darnos feedback. La verdad es que Tanto fue una muy feedback. linda experiencia, sí, fue una experiencia bárbara. Ujú. Sí, estuvo bueno, fue una gran primera experiencia, un montón de repercusiones en Instagram, en Spotify, en Facebook, mensajes también de WhatsApp, como agradeciendo o compartiendo o dándonos algunos tips, algunas referencias, las tomamos todas, las vamos a incorporar, las vamos a estar incorporando en la medida de lo posible. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy son los equipos después de la pandemia. Hablamos de liderazgo y hoy nos tocan los equipos, No sé qué. como una decantación casi natural. Y nosotros siempre tenemos una pequeña reunión de preproducción antes de empezar a hablar de un tema, porque si no es como que, che, ¿de qué hablamos? Tanta improvisación. No somos tan improvisados, ¿eh? No somos Y tan la primera fue horrible. La primera dijimos, ¿qué está pasando acá? Porque nos pasaba que había muchas sensaciones encontradas, ¿no? Como estaba por un lado lo que nosotros creemos, estaba por otro lado lo que nosotros hemos vivenciado desde nuestra observación o en el acompañamiento de equipos. Por otro lado estaba lo que nosotros deseamos, lo que deseamos que ocurra, lo que queremos que pase. Y bueno, en base a eso fuimos como tirando algunas líneas y después tuvimos otra reunión y dijimos, che, puede ser por acá o puede ser por allá. Y tengo la sensación de que hoy es un buen podcast. Tengo ese feeling Porque no interior, está no sé redondo. ustedes. Porque no Claro, está claro. redondo. No está redondo. Algo que decía, que quiero agradecer también al equipo de Coeducation, a Eli, que está ahí atrás de la producción, manejando los tiempos, las cámaras, dándonos algunas notas al pie, a Cari, a Álvaro, a Iona, al equipo extendido también, a Flor Langarica. No sé si me olvido de alguien, ustedes ayúdenme, porque esto es como cuando subís ahí al podio de Aptra y empezás a decir, me estoy olvidando a todo el mundo. Empecemos por mi mamá. Claro. A mi mamá también, A tu mamá que que me te banca ayuda los un chicos. montón todos los Un días. montón, claro. Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque dijimos, che, bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el núcleo familiar? ¿Qué pasa con las personas que nos ayudan? ¿Con las personas que de repente ya no pueden ayudarnos? Sí, estuvo interesante en ese proceso cómo volvimos nosotros a pensar todo lo que habíamos trabajado con equipos durante este tiempo, ¿no? Porque al principio decía, nosotros estamos trabajando con equipos, no trabajamos con equipos, y nos dimos cuenta que estamos trabajando con equipos desde que empezó la pandemia y que estamos desarrollando productos para equipos desde que empezó la pandemia también, y que fuimos viendo también la transformación de los equipos, ¿no? Cómo los equipos empezaron de una manera y cómo llegaron a estar hoy en un lugar muy diferente, cómo empezaron, nosotros decimos, los equipos hoy están rotos porque atravesaron un cambio enorme, porque tuvieron que adaptarse a una situación inesperada de repente, de un día para el otro, y pensamos, no es que algunos equipos, todos los equipos docentes, las universidades, los colegios primarios, secundarios, los jardines de infantes, las empresas, las fábricas, las plantas, todos tuvieron que adaptarse a un escenario completamente incierto. Y al principio lo que veíamos era equipos que no encontraban lugar, equipos personas que no sabían qué hacer con esta nueva metodología, sobre todo los que estaban acostumbrados a trabajar en espacios como las plantas, como las fábricas. Decían, yo no puedo agregar ningún valor. Nosotros trabajamos con mineros, que al principio era trabajar
online, era como imposible, si eso no agrega ningún valor para ellos. Y la verdad es que creo que por eso es que costó tanto ese primer arranque, ¿no? Para los equipos, para entender dónde cada uno encontraba un nuevo espacio. Total. Y Total. respecto de eso, hay algo que a mí me gustaría decir, porque hay equipos exitosos que son virtuales, pero esos equipos exitosos virtuales nacieron así. En cambio, los equipos que pasamos de priorizar la cercanía física, el contacto diario, la gestión que se ve, a una gestión despersonalizada y online, lo que nos ha provocado es la ruptura. Por eso nosotros hoy decimos, y no sé si vieron la gráfica, pero la gráfica de invitación era partamos del equipo roto. Y lo primero que te pedimos es que te pongas a pensar en dónde se rompieron tus equipos, o tu núcleo familiar, o tu grupo, o tu comunidad. Un momento para pensar en esa ruptura, porque después a lo largo del podcast vamos a tratar de encontrar algunas herramientas para revincular y para recontratar. Entonces, del equipo roto de la pandemia al equipo recontratado y revinculado de la pospandemia. Vamos a ese va a ser como el flujo de la conversación de hoy. Y lo que le queremos pedir a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos es, si tienen preguntas, por favor, háganoslas. O sea, nos mandan un mensaje WhatsApp, los que tienen nuestros teléfonos, nos dejan un comentario en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en en Spotify también. Háganosla llegar, porque está bueno la retroalimentación. Eli ayer decía que este espacio es un espacio para co-crear en conjunto. No es que nosotros tenemos una respuesta, sino que nosotros traemos nuestras experiencias acá y las ponemos en juego para que las podamos ir complementando entre todos. Y esa es otra de las características de las que vamos a estar trabajando hoy, la colaboración, cómo la colaboración resurge en esta pandemia. Ayer estaba viendo un tweet de alguien que decía, bueno, les presento acá al nuevo gerente de transformación digital, y era el símbolo del COVID, ¿no? El logo del COVID. Bueno. Y decía, tiene vasta experiencia. Y como decía Maya, qué bueno. Rompió todo, rompió bueno. los equipos, rompió el núcleo familiar, Qué bueno. O sea, rompió todo, pero en un buen sentido, no es que se rompió porque se rompió porque se tenía que romper. Porque la humanidad estaba lista para ser rota. Y creo que son los japoneses que tienen un arte que no me acuerdo el nombre preciso, pero que cuando se rompe el jarrón, lo reconstruyen con oro. Y la herida queda. Mirá. Y me parece que tenemos esa oportunidad hoy, ¿no? De reconstruir el jarrón con hilos de oro. Porque lo que queda después de esta pandemia va a ser una cicatriz, sí, pero está en nosotros si es una cicatriz a cirugía abierta, o si también le podemos imprimir un poco de arte y lo podemos visualizar con algún tipo de poética, ¿no? Está bueno. Y hablando de la imperfección, del presente imperfecto, a mí por ejemplo, las cicatrices, independientemente de que son reflejo de alguna situación traumática, siempre me gustan porque me cuentan alguna historia. Yo tengo sobrinos que tienen cicatrices y cuando los miro me acuerdo de la historia. En mi casa hay muebles con cicatrices de los nenes que pasaron. Me encantan las cicatrices. Si un mueble no tiene cicatriz, no me acuerdo de que ese chico pasó por casa. Claro. Totalmente. Está bueno. Y además hay algo muy interesante que es para poder construir algo nuevo, hay que romper algo de lo que hay, porque si no rompes algo de lo que hay, no construís nuevo. No haces espacio. Claro, no haces espacio, y nosotros estábamos listos para construir. Y estábamos listos, pero estábamos tardando un montón. Entonces, llegó la pandemia para hacernos lugar. Para acelerar todo y hacernos lugar. Y fue muy interesante, como decíamos hace un rato, nosotros vimos esos equipos al principio en donde cada uno de los miembros del equipo estaba en planetas diferentes. Vos hablabas con la gente y decías, ¿cómo puede ser que estos estén trabajando en la misma empresa?
Sí. Y esto se debía a las diferencias, ¿no? No era lo mismo el que vivía solo que el que tenía chicos, que el que vivía con su pareja, que el que estaba en pareja pero no lo veía porque estaba en pandemia, que el adolescente, que el adulto joven, todos tenían vidas distintas, que el que podía salir a trabajar porque no era de riesgo, el que era muy de riesgo y tenía mucho miedo de salir al principio, cuando las actividades esenciales empezaban a permitirse salir. La verdad es que había historias muy distintas en ese primer momento. Y eso de a poco se fue acomodando, la gente se fue acostumbrando y quedaron mundos muy alejados, ¿no? En los equipos, quedaron personas por caminos muy distintos. Y ahora que llega la pospandemia, va a ser interesante ver cómo eso se empieza a juntar de nuevo, ¿no? Cómo se empieza a recontratar y amalgamar nuevamente. Estaba pensando, mientras vos decías eso, y yo me puse a pensar en el presente imperfecto y en las cicatrices, ¿no? En las cicatrices de las pospandemia en los equipos, porque en muchos equipos de los que nosotros trabajamos, hay gente que no ha podido ir a trabajar y hay gente que ha ido a trabajar por esos que no pudieron ir. Y se necesitó mucho trabajo de reconexión y de amor para que se les pasara la bronca a los dos, ¿no? Para que se les pasara la vergüenza, el miedo, la frustración. Mucha vergüenza, la gente que decía no puedo ir porque yo estoy enfermo y yo no sabía que estar enfermo me iba a provocar esto. Y otra gente que para poder ir a trabajar en lugar de sí mismo y de todos los demás, no veía a la familia por semanas y además después tenía todo este tema de las cuarentenas, ¿no? Entonces, ahí también hay en los equipos, y por eso trajimos el liderazgo separado del equipo, independientemente de que son uno, pero como para ver qué hay que trabajar en cada lugar. Y algo que me parece que tendríamos que trabajar es empezar, habíamos hablado de las conversaciones genuinas en el podcast anterior, y acá tenemos que volver a sincerar algunas conversaciones que están acá arriba, ¿no? Yo me la pasé trabajando, vos no viniste, estuviste en tu casa, o yo estuve en mi casa, no me llamaban, o lo que yo decía no pesaba, hasta que después se ordenó. Pero estas cicatrices hay que revisitarlas, porque lo que viene como dinámica de trabajo no es lo anterior, es una combinación. Y en esa combinación, porque hay muchas empresas que han definido no empezar hasta un determinado tiempo, o empezar con equipos paralelos, o empezar con equipos únicos, hay muchas modalidades donde estamos viendo que estamos trabajando todos en lugares diferentes. Un poco online, un poco físico. Dale, ¿qué quieres No, decir? que está muy bueno esto que decís, porque a mí se me dispara esto de, y lo ato con lo que traía Maya, estamos viviendo todos realidades muy distintas, muy individuales, realidades muy individuales, que antes cuando íbamos a la oficina, el espacio de la oficina hacía que nosotros nos encorsetábamos ahí, no teníamos una conciencia muy clara de lo que le estaba pasando realmente al otro. Claro. Absolutamente. ¿Qué le pasaba en su casa? Ni idea, porque cuando estaba en la oficina, estaba en la oficina, estaba en la computadora, máscara, estaba bien vestido, y ahora lo ves a las 9 de la mañana con los pelos así porque los nenes con el homeschooling o porque no sé qué. Entonces, y lo que está bueno esto que estás trayendo, Bea, la empatía, el entender la realidad individual del otro. Yo creo que la pandemia lo más fuerte que nos trajo fue como esta idea de tenemos que volver a lo humano, porque la tecnología es un medio, nos sirve, evolucionamos un montón, pero detrás de la computadora, detrás de la tecnología, detrás de los celulares, hay personas con realidades, con situaciones, con circunstancias. Y eso en los equipos empieza también a tomar una dimensión diferente, porque el que antes no se interesaba por fulanito, hoy le pregunta por ahí, che, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Che, no le carguemos tanto la agenda, porque tiene que dar, no sé, como nuevos contratos que están surgiendo
incluso en los equipos, a partir de toda esta pandemia. Y eso es algo que ayer pensábamos un montón, y también pensábamos en nuestra propia experiencia, de qué nos había pasado a nosotros en Coeducation como equipo. Y me acuerdo que el primer mes fue como de mucho shock, fue como todo es urgente, qué va a pasar, mucha incertidumbre, cómo podemos ayudar a las empresas con las que estamos trabajando, a las personas que siempre confiaron en nosotros, cómo podemos devolverle algo de lo que nosotros podemos dar. Y me acuerdo que incluso internamente fue como, no te digo una crisis, pero sí como una reorganización muy profunda, fue como un sí, samba. y inclusive también entender cómo era esto de trabajar virtual, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar todos juntos, ¿no? A crear juntos, fue como un aprendizaje. Algo que en esta línea, algo que vimos mucho en los equipos es que con esto de las cicatrices y lo que fue pasando respecto de lo que se quebró en esa primera etapa, muchos no recontrataron ahí, lo que hicieron fue decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me ocupo de lo mío, vos te ocupás de lo tuyo, y cada uno va por su camino. Y la verdad es que lo que está pasando ahora es que eso ya no está funcionando. O sea, eso funcionó durante un tiempo, pero ahora que se necesita trabajar mucho más ampliando los escenarios que van a venir, co-creando juntos y pensando estratégicamente en lo que viene, va a ser muy interesante cómo eso se empieza a recomponer y la gente deja de trabajar cada uno en lo suyo para empezar a trabajar juntos de una manera distinta, pero todos juntos de nuevo. Y ahí, por allí, el segundo ejercicio, tarea para el hogar, que les dejamos, porque hoy tenemos mucha tarea para el hogar, tienen que trabajar ustedes, es este tema de pensar en sus propias cicatrices, ¿no? Cada uno de nosotros pensar qué cicatrices tenemos. Pequeño, no es dramático, pero hay cosas que nos incomodan. La mejor forma de reconocer algo es visitarlo. Y después de ahí podemos salir, digamos, ¿no? Para no estar ciegos. Nosotros hablamos ayer de cuando empezó la pandemia. Nos habíamos prometido no hablar de la pandemia, pero la pandemia fue el origen, ¿no? Entonces, pero es un elefante arriba de la mesa. Es un elefante arriba de la mesa. En general nosotros no corremos al elefante, lo agarramos así en fetas y lo vamos comiendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y entonces lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vimos fue que nosotros pasamos, o todos los equipos, o la humanidad, pasó de una urgencia reactiva temerosa a una respuesta proactiva esperanzadora, ¿no? Ese es el camino. Tenemos muchas buenas noticias, quédense hasta el final porque hay muchas buenas noticias. Y hay más ejercicios también. Y hay más ejercicios. Y hay más ejercicios además. Pero quiero decir, las cicatrices significan que algo cerró, que una herida cerró, ¿sí? Eso es maravilloso, primera cosa. Esa herida algo sanó. Cerró. Algo sanó. Cambió la piel, sí, cambió la piel, tal vez queloides, de esos que te hacen una costura, pero se sanó, ¿no? Entonces, empezar a pensar en las cicatrices que tiene tu equipo, vos como líder, y las cicatrices que tiene tu equipo, vos como colaborador dentro de un equipo. Para después poder ir a abuenar la mirada del otro, como le decimos nosotros, abuenar la mirada al otro, porque tiene una cicatriz. No lo trates como que no le pasó nada, ¿sí? Nada, eso. Sí, y pensaba en esta línea, que si algo cicatriza es porque algo sanó, y si algo sanó es porque hay salud. Claro, exacto. Y es saludable, y esa salud se imprime, se irriega, se puede también llevar hacia los equipos. En esta cadencia que dijiste, ¿no? Como que los equipos rotos, urgentes, reactivos, a equipos proactivos, y en el medio hay una transición. Y en esa transición es hoy. Algunos equipos estarán un poco más adelante, algunos equipos todavía están recomponiéndose. Me parece que hay... Sí, Kimo, decís. No, y esto, ¿no? Como
Dale vos, dale vos, dale vos. No, dale. Dale vos, no me pongo mal, dale vos. Dos cosas importantes de esto que me parece que están saliendo, ¿no? Revisar qué es lo que te pasa a vos y qué es lo que le pasa al otro, porque ese es el primer paso para poder reconstruir y recontratar. Me parece que hay muchas, y hablando de lo que tiene que ver con la humanización, ¿no? Y la humanización trae la empatía, es fundamental la empatía para esto, porque si vos solo pensás en tus cicatrices y no podés mirar las cicatrices del otro, lo más probable es que no puedas recomponer, porque nadie va a recomponer de un solo lado. Entonces me parece que esto es como importante para los líderes y para todos los miembros del equipo, porque algo que trajo esta pandemia también no es solamente el líder el que va a estar recomponiendo, no es solamente el líder el que va a liderar en todas las reuniones, los equipos trabajan mucho más independientemente que antes, entonces las relaciones se tienen que construir desde diferentes lugares, no solamente desde el liderazgo, ¿no? Y a mí, respecto de esto, me resuena una cosa que es muy importante. No pienses solo en las cicatrices laborales. Pensá en la cicatriz que le quedó a tu viejo, a tus abuelos, a tus hijos, a tu pareja, a alguien que vos quieras. O sea, las cicatrices están hoy en día expuestas en todos lados. Por eso te presentes imperfecto. Porque está todo cicatrizado, está todo cicatrizado, lleno de cicatrices. Y está bueno ir honrándolas. Hay gente que honra sus cicatrices. Sí. Pensaba en las... Me hiciste acordar las cicatrices que tengo, ¿no? Tengo un montón de cicatrices, tengo en la cabeza un montonazo. Para la tranquilidad de tu vieja. Digamos. Sí, me acuerdo una vez, y esto lo traigo a título personal, me acuerdo una vez que tengo dos muy buenas, pero una estábamos en casa, nos habíamos peleado con mi hermano y entonces nos había mandado al rincón, mi viejo nos hacía reflexionar, era un castigo muy reflexivo el de casa. Y nos habíamos peleado porque... A mí me agarraron con la chancleta. Claro, nos habíamos peleado porque por la computadora, por el uso de la computadora. En ese momento, yo tendría, no sé, 10, 11, 12 años. Entonces, nos levantan el reto, qué sé yo, y dice, bueno, el primero que ya la computadora puede usarla la computadora. ¿Para qué? Salí corriendo, me la di con una pared de frente, con el filo de la pared, y fue como, hoy revisitando esa cicatriz, a veces es como que, bueno, no hace falta correr. Por ahí respirabas, caminando, y si no usas la computadora, agarrás una pelota de fútbol, te vas a tocar la guitarra, te vas a caminar. Hoy con esta edad, ¿no? En ese momento hoy que usas la computadora todo el día. Claro. Hoy que querés una pelota. Claro. Que no querés. Y jugar con los chicos en la esquina, ¿no? Claro, tal cual. Y también recuerdo, volviendo a la experiencia de nosotros de Coeducation como equipo, lo que nos pasó al principio, que no teníamos ni siquiera una plataforma para trabajar. No estábamos tan preparados. Sí, intelectualmente, ¿no? Bueno, y el proyecto porque nos adaptamos. El proyecto claro, hace 2 años. El proyecto ahí. Teníamos, ¿no? Hasta que apareció. Y pudimos darle un sprint a la plataforma, a Paprika, como academia, como herramienta que genera una comunidad. Y también incluso internamente no teníamos una plataforma de trabajo, hasta que dijimos, bueno, evaluemos cuál es la mejor que podemos utilizar. Conseguimos una y fuimos por ahí. Plataformas, exacto. Sí. Y esto es una característica de lo que va a pasar de acá adelante, ¿no? Vamos a tratar de trabajar o interactuar en plataformas. Vamos a estudiar en plataformas, vamos a trabajar en plataformas, vamos a crear negocios a través de plataformas. Las plataformas vienen como en auge hace mucho tiempo. Totalmente. Para escuchar música lo escuchamos en una plataforma, ¿no? Sí, con lo cual si tenés una empresa y no tenés una plataforma todavía, está bueno que la empiecen a buscar.
Si sos líder de una empresa y no tienen plataforma de trabajo virtual, porque por allí durante estos 6 meses no estuvieron trabajando, hay empresas que hace 6 meses no trabajan y todavía no tienen una plataforma virtual, es importante que la puedan buscar, que puedan empezar a entender qué hay, porque seguramente lo que va a venir va a ser un trabajo mixto, ¿no? Algunas cosas presenciales, algunas cosas virtuales. Entonces, es importante encontrar plataformas. Pensaba también en esto de las heridas que hablabas, Kimo, cómo hay gente que tiene un montón de heridas y las tiene clarísimas y dice, las voy a reparar cuando volvamos a la oficina. ¿Para qué las voy a reparar ahora? ¿Qué? La ¿Las voy a dejo hablar por Zoom? abierta, la dejo ¿Las voy a abierta, hablar la por Zoom? veo. Claro, No las las voy a dejas hablar por abiertas Zoom. y se infectan. Nos infectan. Exacto. Exactamente. No, de nuevo, lo mismo que decíamos el otro día con el liderazgo, no esperen a volver a la oficina para cerrar las heridas, porque cuando vuelvan ya va a tener mucho Va a ser keloide, va a tarde. estar muy infectada, va a ser un drama. Entonces, mejor trabajemos hoy en cerrar las heridas, en poder sanarlas para empezar a construir lo que viene, ¿no? Todos Y para juntos, me poder parece. sanar, hay ejercicios que se pueden hacer, que son muy sencillos. O sea, les vamos a dar una herramienta ahora. Y algunas veces van a tener que estar anotando, pero vamos a hacer Es un buena la ejercicio. práctica. Muy Claro, bueno. es buena la práctica, porque si no decís, bueno, hay que hablar, no hay que cerrar ahora, hay que sanar ahora, pero la persona dice, sí, pero no lo hago porque no sé cómo hacerlo, no tengo herramientas en este momento, Totalmente. prefiero seguir trabajando. Entonces, como nosotros trabajamos de dar herramientas, les vamos a dar un pequeño ejercicio que nosotros usamos para revincular y recontratar, que lo va a describir, no sé quién de los dos. ¿Quién lo va a describir? Es un ejercicio que sirve muchísimo para poder, como decía Bea, recontratar, revincularnos, reconectarnos, darle un espacio al otro, escucharlo al otro. Si tenés lápiz y papel, anotá. Si estás con el teléfono, anotá. Si no, hace una nota mental y después recuperala o buscá de vuelta este podcast y te lo llevas. Lo primero que nosotros te vamos a dar como ejercicio, como tip, es que le preguntes a la gente y que vos también en tu equipo digas, che, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué le puedo ofrecer a este equipo? Le ofrezco pasión, garra, amor, coraje, le ofrezco, no sé, tecnología, le ofrezco lo que a vos se te ocurra, lo que a vos se te ocurra, le ofrezco aire, lo que se te ocurra. La segunda parte del ejercicio es preguntarle al equipo y preguntarte a vos mismo, ¿qué le pedís? ¿Qué le pedís al equipo, a una persona? ¿Qué necesitas para trabajar, para destrabar? Necesito más tiempo Para entre reunión y recontratar. reunión para poder acomodarme, porque sacarme un sombrero y ponerme el otro no me sale en 5 minutos. Necesito 2 horas de almuerzo porque necesito cocinar y después almorzar. O necesito arrancar a las 10 porque a la mañana tal cosa. ¿Qué necesitas? O necesitas que alguien te pase un informe porque lo que fuere. La que a mí más me gusta es ¿qué agradeces? Uy, se movió la cámara para todos lados. ¿Qué agradeces? Veníamos en un momento muy... ¿Qué agradeces? ¿O a quién le agradeces? ¿Agradeces comer todos los días? ¿Agradeces levantarte a la mañana? ¿Le agradeces a tu pareja? ¿Al equipo por estar, por predisponerse? A tus hijos por prestarte la casa. Y que vos juegues todo el día de que es una oficina y ellos se tienen que portar bien porque vos estás en la oficina. Claro. Pero si esta es mi casa, ¿por qué me voy a portar bien? Es re loco. ¡Shh! ¡Que estoy hablando! ¡No hagas ruido! Y el último es a qué decidís no volver. ¿O qué decidís que ya no usás ¿A qué como no vas a volver? práctica? ¿O qué sabés que ya no vuelve? ¿Y a qué no vas a Antes. volver vos? ¿A qué no vas a volver? Porque tuviste la oportunidad de cambiar, entonces no vuelvas a no. Tenés una oportunidad grandísima de no volver.
algo. Eso está buenísimo. Es como cuando uno dice, no, ya esto no lo hago más, abandoné el cigarrillo, ¿viste? Está buenísimo. Y la gente lo respeta porque es como una cosa muy... Claro. Fue y volvió. Claro. Tal cual. El que deja el cigarrillo para mí es como alguien que va a la guerra y vuelve. Es como... Claro, que se la banca sí, hasta el final. quién sabe lo que vamos a dejar ahora, pero está bueno pensar en eso. Ese ejercicio te da la oportunidad de transitar. ¿Se acuerdan que hablamos del equipo roto, de la urgencia reactiva? Ahora viene la etapa de los acuerdos, aunque a alguna gente le da como vergüenza. Por suerte, esta modalidad hizo que ya no nos dé vergüenza casi nada, ¿no? Pero de que te pregunto qué te pido y qué te puedo aportar es un shock. O sea, pues se supone que yo te aporto un montón de cosas y que no te pido nada, ¿viste? Y entonces ahora te estoy pidiendo. Este ejercicio es un shock. Está bueno hacerlo, que lo lidere el líder o que lo lidere alguien del equipo. Muchas veces está bueno ir corriendo los lugares también para esto. A veces el líder necesita hacer este ejercicio para reapropiarse del liderazgo. Entonces, y esto va para los líderes, si notas que tu liderazgo se fue a lo largo de todo este tiempo diluyendo en esta cosa de la pérdida de los artefactos que detentan el liderazgo, entonces es liderar estas pequeñas o dirigir estas pequeñas actividades hacen que las personas te pongan en ese lugar de nuevo, en el lugar del que está facilitando herramientas para que esté mejor. Cuando esto lo hace el equipo, porque el líder está claro y el equipo tiene una dinámica rotativa, lo que pasa es que la gente se siente cómoda haciendo que uno pregunta y el otro responde. Estos son ejercicios para revincularnos. Entonces, de todo este camino que habíamos hecho, llegar a este tema de cómo vamos a proactivamente ser optimistas y esperanzadores y eficientes en este nuevo etapa, no en esta nueva vuelta, porque no nos fuimos a ningún lado, todo el tiempo estuvimos trabajando, digamos, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, ¿dónde vamos a revincular? Dale, Kimo. Algunos avisos parroquiales les digo a la gente, los que se acaban de incorporar a esta transmisión en vivo de LS85 Radio Coeducation, que estamos hablando de los equipos post pandemia. Estamos en el podcast de Coeducation, nos vas a encontrar todos los viernes de tu semana, en cualquiera de las plataformas. Esto es Presente Imperfecto. Hoy estamos hablando de equipos y tengo algunas preguntas de alguna gente que nos fue llegando. Y una que surge con mucha fuerza es, ¿qué pasa con el talento? ¿Cómo medimos talento? ¿Qué podemos hacer para trabajar también con los talentos? Porque, y quizás, yo ahora repensando un poco en esto, había talentos que en la oficina resonaban de una determinada manera y que hoy desde sus casas hay gente que uno no tenía en el radar y de repente aparece, ocupa un espacio. Aparece con nuevos talentos que decís, upa, ¿cómo lo ven esto? ¿Qué piensan? ¿Cuál es nuestra mirada, su mirada? Buenísimo, me parece una recontra buena pregunta. Porque esto también se va a ir modificando, ¿no? O sea, la gente ha mostrado nuevos talentos, muchos nuevos talentos con esta pandemia. Y ahora hay que hacer como un revisar todo lo que cada uno es, ¿no? Y esto desde los líderes y desde los colaboradores, desde los equipos, ¿no? Cómo volvés a valorar el talento de cada uno desde un lugar distinto, porque se requieren habilidades distintas. Hoy son importantísimas todas las habilidades referidas a la empatía, muy ligadas a la humanización, ligadas a la colaboración, que por allí en algunos equipos antes no había lugar para esas habilidades y hoy son imprescindibles, con lo cual revisar, que todos los equipos puedan revisar qué personas tienen con esas características es fundamental para poder construir lo que viene, para poder reparar lo que se rompió y poder
revisar lo que cada uno necesita y los espacios que cada uno va a ocupar. Con lo cual, ahora hay que volver a mirar el talento, los líderes tienen que barajar y dar de nuevo, volver a mirar a las personas, entender cuáles son las habilidades que se necesitan ahora y entender qué talentos tienen en sus equipos, que por allí antes pensaban que eran habilidades que no eran necesarias y ahora resulta que sí las son. Así que creo que eso del talento está muy bueno para revisar. Y eso nos trae a la próxima buena noticia. El potencial, como lo conocíamos, está muerto. ¡Abajo el potencial! ¡Abajo el potencial! ¿Qué quiere decir esto? Que antes te calificaban en tenés potencial o no tenés potencial para algo y caías en la de a vos te apostaban todo o vos te quedabas trabajando y ya sabías que no había nada. Nosotros que trabajamos talento a partir de que el talento es la medida de tu potencial y vos tenés la capacidad de desarrollar tu talento todo el tiempo, entonces tu potencial se puede desarrollar. Acá hay una mutación, de la misma manera que la semana pasada o el podcast pasado dijimos, vamos a tener que romper la evaluación de desempeño y no puede ser que estemos usando el mismo formulario de evaluación de desempeño hace 15 años, cuando en realidad el año pasado era uno y hoy podríamos ponerle a esta evaluación de desempeño modo supervivencia y después modo reconstrucción y después modo crecimiento y así sucesivamente. De la misma manera, no se puede pensar el potencial como lo pensábamos antes, porque aparecieron tantas habilidades, fuimos forzados a tantas habilidades nuevas y gente que lo que estamos viendo en los equipos, y otra vez traemos toda nuestra experiencia, muchísimos líderes nos dicen, yo tenía a tal y tal marcados como alto potencial, personas que iban a estar ahí, y algunos de ellos desaparecieron y los que aparecieron son otras personas que no las tenía, pero aparecieron porque se necesitaba otras habilidades y esas habilidades las tenían esas personas. Entonces ahora el líder también tiene que repensar qué significa potencial. De hecho, nosotros, Maicy, si vos querés contarles de nuestro modelo de potencial. Sí, nosotros siempre decimos que el potencial es el talento, que son tus habilidades naturales, más el deseo de desarrollar ese talento, más el fit organizacional, que es el lugar donde estás en el momento en el que estás, ¿no? Si estás en el lugar indicado o no. Y lo que hablábamos el otro día con el equipo y discutíamos un montón no es que la gente tiene o no tiene potencial. La gente tiene potencial para algo, porque tiene talento para algo y porque desea algo en la vida, ¿no? No es que, este no tiene potencial para nada. ¿Cómo para nada? Primero que vos qué sabés, digamos, si no tiene potencial para nada. Claro. Seguramente para algo tiene potencial. Y lo que estamos viendo es que ahora se nota que se necesitan otros talentos y que la gente que por allí no parecía que tenía potencial, ahora resulta que sí lo tiene. Y creo que eso nos ayuda a que podamos mirar el potencial desde un lugar distinto, ¿no? Podemos mirar el potencial desde un lugar mucho más abarcativo que antes. Por supuesto que cuando vos evaluás a alguien en tu equipo decís, bueno, yo requiero en mi equipo estas habilidades o tengo determinados objetivos y necesito determinado perfil. Ahora, cuidado con sesgarte y pensar que hay algunos otros perfiles que no necesitas, porque lo que nosotros vemos es que al final se necesita un poco de todos los perfiles y es interesante poder mirar el potencial de las personas desde un lugar mucho más grande. Y esto me trae, Mai, a dos cosas. La primera es que justo ayer estamos escribiendo un libro, le contamos a todos de redefinición de carrera, que todavía está ahí en la fábrica y estábamos trabajando en el módulo del talento y lo que leíamos, lo que decía era, bueno, el talento es la capacidad que tenemos de aprender y de reaprender algo sobre un tema y después de poder implementarlo, ¿no? Como decir, bueno, yo adquiero este aprendizaje y lo pongo en práctica, ¿no? Y a veces el autoconocimiento es un espacio de mucho reaprendizaje. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar también el talento, en lo que sentimos que fluimos, en lo que sentimos que hacemos muy bien, en lo que nos energiza. Tener la capacidad de reaprender sobre nosotros mismos
es algo que va a ser clave de acá en más. Va a ser clave en la adquisición de talento. Y lo otro que se me disparaba era cómo los equipos empiezan a funcionar alrededor del talento. Hoy, con estas prácticas multiplataforma que estamos viviendo, necesitamos, y con el auge de las metodologías ágiles y demás, estamos viendo que necesitamos distintos talentos. Por ahí en un equipo necesitamos una persona muy creativa, pero por ahí en otro equipo necesitamos alguien que sea muy metódico y ordenado y que pueda hacer el seguimiento del proyecto. Y por ahí hay un proyecto de innovación que todavía no salió a la luz, pero necesita de mucho peloteo. O hay un equipo que está teniendo algunos conflictos internos, entonces necesitamos incorporarle a alguien que pueda rearmar ese equipo. Entonces, los talentos son súper complementarios. Y en este mundo que viene la colaboración, la complementariedad, el talento individual y el talento colectivo. Nosotros siempre decimos, un equipo que tiene un jefe tiene la mirada del jefe. Y un equipo que tiene un líder tiene la suma de todos los talentos. Esto es algo que a mí me quedó siempre, que lo trae muchísimo, muchísimo Bea. Y siempre, cuando vamos a un equipo y vemos que hay un líder natural, está, se ve. Y lo otro que pensaba, yo soy muy futbolero y quiero traer una analogía futbolera al caso, porque la semana pasada... Sí, voy a traer a River y a Boca también, porque yo sé que hay gente del otro lado ahí, pero se va a entender la analogía, se va a entender lo que digo. Para los equipos de fútbol que ya están jugando en la Copa Libertadores, que ya volvieron al ruedo, la pandemia de alguna manera ya pasó, ya están en el próximo estadio. Y lo que hicieron mucho y que hicieron muy bien y que se vio en los resultados de la semana pasada y de esta semana es que los equipos se prepararon, que Boca y River se prepararon un montón. Preparación. 6 meses sin jugar al fútbol. Y cuando volvieron estaban listos para hacerlo. Entonces, la analogía ¿cuál es? Es, bueno, ¿para qué se está preparando este equipo? ¿Para qué se está preparando tu organización? ¿Cuál va a ser el próximo partido que vamos a jugar? Preparación. Era eso la analogía, nada más. Yo sabía que les iba a gustar. Bueno, ya está. Sí, algo que me parece que está bueno como para empezar a cerrar es dejarles que el próximo podcast vamos a estar trabajando vamos a estar ampliando el concepto de talento en todas sus dimensiones, así que estén todos muy ansiosos, esperarnos a la próxima edición, ahí del otro lado, con todas las herramientas que les vamos a dar, y esperamos que se hayan llevado mucho trabajo de este podcast hoy, y que les sirva para la próxima, que eso está bueno. Gracias, Mai. Bea. Gracias. ¿Ya está? No, yo estoy perfecto, ¿eh? Perfecto, bueno. La semana que viene seguramente... Yo estoy imperfecta, no quiero decir nada. Va a haber otros miembros del equipo también, no vamos a ser siempre nosotros porque se van a aburrir. Vamos a empezar a rotar, vamos a traer gente que está afuera, que se interesó por este podcast, que se interesó por participar y que a nosotros también nos genera mucho orgullo. Vamos a estar hablando del talento, vamos a estar hablando de cómo continúa este mundo imperfecto, este presente imperfecto que estamos llevando adelante. Es muy probable, me están diciendo por la cucaracha, que el próximo podcast salga en vivo, así que esténse alertas a que eso va a estar sucediendo. Acá Maya y Bea me están temblando un poco, no importa, respiremos, respiración profunda. De vuelta, agradecerles a todos ustedes que estuvieron del otro lado compartiendo esta experiencia que para nosotros es súper enriquecedora. Todos los comentarios, todas las preguntas, todo lo que ustedes crean que nos puede nutrir, bienvenido, porque este es un espacio en el que nos nutrimos todos. Nos puedes encontrar en Spotify, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. También lo mandamos por WhatsApp a los más queridos. Esténse alertas porque hay nuevas novedades. Nos reencontramos el viernes que viene. ¿Me olvido de algo? No, estoy, ¿no? No, creo que perfecto. Perfecto. Check. Hasta la próxima. Gracias. Check. Hasta luego. Gracias.